buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este conversatorio que nos moviliza mucho y sin perder mucho tiempo le voy a dar la palabra a Francisco, pero comentarles que en este conversatorio se inscribieron más de 500 personas, no solamente de Argentina, así que tenemos colegas de Perú, de Venezuela, de Bolivia, Ecuador y Guatemala interesados en esta problemática, así que le damos la bienvenida y los invitamos a todos aquellos que quieran ser parte de la Diplomatura de Tributos Locales, de Gestión de Tributos Locales, que es coordinada por nuestro profesor, y como siempre digo, en nuestra casa de estudio nos quedamos conectados no solo con las cuestiones técnicas, sino con las cuestiones personales, nuestro gran amigo Enrique Condorelli, así que lo vamos a poder disfrutar también en este conversatorio. Y le voy a dar la palabra ahora a Francisco Altamirano, que va a ser el moderador, quien es el coordinador académico de nuestro Departamento de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Muchas gracias y bienvenidos a todos y todas. Buenas tardes a todos, muchas gracias Marinés. Yo soy Francisco Altamirano, voy a estar moderando. Solo una cuestión preliminar, a mero modo organizativo. Les agradecemos que si tienen alguna pregunta, la puedan hacer por el sector que es Question and Answer, o preguntas y respuestas, no por el chat común. Yo voy a estar recopilando y las trataremos de abordar al final de la conversación, al final de la exposición, para organizarlo mejor. Así que les agradecería que usen ese canal. Aquí, estamos muy agradecidos de que ustedes estén participando y también agradecidos por la participación de los tres profesores que seguidamente voy a presentar. En primer lugar tenemos a Laura Karchenboim, que es abogada por la Universidad Católica Argentina, especializada en Derecho Tributario, diplomada en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Austral y en Gestión Municipal por la Universidad de Mendoza, y actualmente cursa el LLM en Derecho en la Universidad Austral. Es profesora de la Diplomatura en Gestión de Tributos Locales, que acaba de mencionar Marinés, que fue iniciada este año, aquí en la Universidad Austral. Es fundadora y editora de la página web Doctrina de la Corte. Fue columnista también entre 2015 y 2020 del Suplemento Fiscal y Previsional del diario El Cronista, y es miembro de la Asociación de Estudios Fiscales, Argentina de Estudios Fiscales. También nos acompaña Enrique Condorelli, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad Nacional de La Plata, es socio del estudio Condorelli y Asociados, magíster en Derecho Tributario por la Universidad Austral, es profesor en la materia de regímenes tributarios y municipales de la maestría en Derecho Tributario de la Austral, y es coordinador de la Diplomatura en Gestión de Tributos Locales. Y también nos acompaña Guillermo, que es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra en España, donde también realizó un programa de especialización en Derecho de la Empresa. Es profesor en nuestra casa de estudios en Régimen Jurídico de la Obligación Tributaria y en Procedimiento Fiscal, en la Maestría de Derecho Tributario. Es socio del estudio Farrell y actualmente es el presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Brevemente, lo que les agradecemos que estén aquí presentes. Brevemente voy a ponernos en contexto. Hoy la idea de este conversatorio es tratar y analizar las cuestiones jurídicas y también, sobre todo, prácticas que nos ha dejado el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ESO Petrolera contra Municipalidad de Quilmes. Es un fallo muy importante, muy interesante, que nos va a dejar muchas cuestiones para analizar, no solo ahora, sino que probablemente con el tiempo, cuando vaya decantando todos los considerandos, podremos ir descubriendo y encontrando nuevos aspectos a analizar. Es una causa que viene de larga data, de sus inicios hace ya casi 20 años, que todos estábamos esperando su resolución. Reviste de suma relevancia, como dije, no solo a nivel doctrinario, sino a nivel profesional, el día a día, para los contadores, para los abogados, para los empresarios y para aquellos que estén también
en la gestión pública en las municipalidades, por ejemplo. Trataremos de ver diversos conceptos que se han tratado en ese fallo, los cuales consideramos, o por lo menos yo considero, que ya están teniendo aplicación práctica. No voy a tomar mucho tiempo más. Le cedo la palabra a Laura. Por favor, adelante. Gracias, Francisco. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Un especial agradecimiento a la Universidad Austral por la convocatoria. Me honra muchísimo estar en el día de la fecha con todos ustedes, no solo por la importancia del fallo, como recién lo comentaba Francisco, sino también porque me acompañan, bueno, tanto Francisco como el doctor Lalani y Condorelli, a quienes admiro muchísimo, así que es una gran responsabilidad para mí empezar a hablar de esta cuestión, y bueno, para estar a la altura de los restantes disertantes. Yo voy a tocar el tema, como para empezar, de la autonomía municipal, cómo se desarrolla la autonomía municipal en este fallo eso. Pero antes que eso yo divido mi introducción en 4 puntos, los enumero muy rápidamente como para que entiendan el hilo conductor. Y en primer lugar voy a hablar del poder tributario de los municipios, muy brevemente. Alguna referencia en particular a la amicus curiae del caso ESO, que se desarrolló en el año 2019. También voy a hablar de la agenda que considero que tiene la Corte desde hace bastante tiempo en materia de federalismo fiscal y en particular de autonomía municipal, y quizás también de algunos ministros en particular. No, quizás no es injusto decir la Corte, porque a veces en algunos casos son en votos que están en solitario, son votos en disidencia. Y por último me voy a concentrar en los votos de Maqueda y de Rosati, que fueron votos en conjunto, y por el otro lado un voto de Lorenzetti, que son los que tratan o realzan la autonomía de los municipios, y algunos comentarios personales respecto a las apreciaciones que hacen y algunas cuestiones que a mi criterio me hubiese gustado que aparecieran en este fallo y no las vi, y bueno, y obviamente después queda a consideración del resto de los disertantes estar de acuerdo conmigo o no, o agregar lo que consideren. Así que bueno, sin más introducción, empezamos por el punto 1, que es el poder tributario en los municipios. En este caso voy a citar a la doctora Ábalos, que fue muy contundente, lo que dice también la doctora Ábalos, aparece en un montón también de artículos de diversos tributaristas, pero me quiero centrar en esto, y ella lo que dice es que en el federalismo argentino el poder tributario de los entes de gobierno está determinado por la Constitución Nacional. Eso como una primera premisa. Respecto a los municipios, la potestad tributaria no está mencionada expresamente en la Constitución. En un principio estaban mencionados en el artículo 5, a partir de la reforma del 94 aparece reconocida su autonomía en sus 5 órdenes en el artículo 123. Esa es la famosa consagración de la autonomía municipal, y pasa a ser un protagonista en nuestro federalismo. Y por el otro lado, los municipios tienen también, obviamente, esta distribución en las competencias tributarias dentro de la Constitución. Lo que hay que tener en cuenta es que las provincias son las que se tienen que hacer cargo, y de alguna forma son las que aseguran la autonomía y el ámbito económico-financiero de los municipios. Ahora bien, hay un valladar que tienen los municipios en cuanto a sus potestades tributarias, y lo encontramos en las cláusulas constitucionales, en algunas cláusulas constitucionales, como aduanas interiores, cláusula del progreso, cláusula comercial, los establecimientos de utilidad nacional, aún con la reforma del 94, en las limitaciones que establece, pero sobre todo, y lo más importante, y es inevitable mencionarlo, en el famoso artículo 9, inciso B, de la ley de coparticipación. Entonces, por lo tanto, los municipios lo que no pueden hacer es cobrar impuestos análogos a los federales coparticipados, pero sí pueden cobrar tasas siempre y cuando sean retributivas de servicios efectivamente prestados.
Entonces, esto genera, lo que yo les digo, una limitación, porque, y acá vuelvo a citar a la doctora Ábalos, que lo que advierte es que en razón de las materias imponibles, sujetas a gravámenes nacionales, los municipios van a gravar prácticamente, o sea, todas las manifestaciones de capacidad contributiva existente en la medida que sean tasas retributivas de servicios, si no están impedidos de grabar cualquier tipo de materia o de cuestión en materia tributaria. Entonces, yo acá advierto que hay una limitación bastante importante, entonces hay como una especie de, el 123, yo, a mi criterio, de la Constitución entra en pugna con la ley de coparticipación. Por cierto, una ley de coparticipación que no es la misma ley que tendríamos que haber, se tenía que haber existido, o la que por lo menos figura en el artículo 75, inciso 2. Esto por un lado, para que lo tengamos presente en cuanto a que hay una autonomía financiera, ese es el orden que figura dentro de los órdenes del artículo 123 de la Constitución, pero al mismo tiempo hay una limitación que surge de la ley de coparticipación. ¿Qué pasó en el amicus de eso? Pero me voy a puntualizar solamente respecto a ciertas preguntas, que las voy a leer de forma, para citarlas textualmente, que le hicieron los ministros de la Corte a las partes, a la representante de tanto de la parte actora como de la demandada, que para mí fueron como una especie de estado de alerta, y bueno, paso sin más a leerlas. En un momento dicen: la empresa podría desempeñarse en un ámbito en donde no existe un entorno amigable que garantice los municipios. ¿Le importa o no a la empresa ese entorno amigable o le es indiferente? Los servicios que dan los municipios son numerosos. ¿Importa o no importa a una empresa que se instala con la prestación de todos esos servicios? ¿En qué medida incide la tasa cuando la empresa hace el cálculo de una inversión? ¿La empresa se fue de Quilmes hacia otros municipios? ¿La empresa demandó a otros municipios que cobran la tasa de la misma forma que Quilmes? ¿La empresa invierte más en los municipios que no aplican el criterio de Quilmes? ¿Demandó la provincia de Buenos Aires por la supuesta superposición de la tasa con el impuesto sobre los ingresos brutos? ¿El problema de traslado de muchos de los servicios que prestan los municipios los deberá resolver el Estado? ¿Qué porcentaje de la tasa que se paga en Quilmes le significa a la empresa en relación a la presión carga tributaria que tiene en el ámbito municipal, provincial o nacional sumadas? Y por último, esta pregunta puntualmente se la hacen a la representante de la Municipalidad de Quilmes, y el doctor Lorenzetti le pregunta: ¿está solucionando un problema de coparticipación con un instituto como la tasa por inspección de seguridad e higiene, desviándola de su finalidad? Un poco son también disparadores, que creo que van a servir también para los restantes disertantes para discutir sobre este tema, pero cuando uno terminó, por lo menos en mi caso, de escuchar esa audiencia, pareciera que en lugar de verse de cuestiones de técnica tributaria, terminamos escuchando cuestiones más de cuestiones fiscales y cuestiones que quizás ajenas al contribuyente, o no, si lo podemos también considerar como parte de los sujetos del federalismo que tienen que ponerse de acuerdo con el Estado, la Nación y las municipalidades. Pero bueno, lo que sí tenemos que tener claro es que, por un lado, esto muchas veces puede llegar a ocurrir, o estas discusiones ocurren porque existen impuestos disfrazados de tasas municipales, y muchos estaban esperando que a partir del caso ESO encontráramos la respuesta a este tipo de interrogantes. Entonces ahora pasamos a lo que yo llamaría la agenda que tiene la Corte en el federalismo. Porque no tenemos que olvidar que la Corte es un poder, y es un poder político en cierta forma. El exsecretario Abrita habla que en todo lo que es la competencia originaria de la Corte, lo que la Corte ha hecho son algunas creaciones interpretativas, como las logró a través de una interpretación, podemos decir, forzada, o saliendo de la interpretación literal de lo que es el artículo 116 y 117 de la Constitución. Y así encontramos, por ejemplo, los juicios entre una municipalidad y la provincia, cuando existen cuestiones federales predominantes, y nombra, por ejemplo, al caso Ponce, que es un caso, como para ir nombrando, porque no me voy a ir arriba de bar, vamos a ir a hablar de los casos en donde ya vamos a advertir la agenda de la Corte. ¿Cómo relaciono esto? Lo relacionamos con un momento en donde todo este fallo lo conocemos todos, del 20 de agosto del 2015, el famoso fallo
Anadón, en donde la Corte decide declarar la inconstitucionalidad del artículo 24, inciso 6, apartado A, del decreto 1285 del 58, y lo que hace justamente es que desaparece el recurso ordinario de apelación, y la Corte, para justificar estas cuestiones, lo que está mostrando, por eso digo, su agenda, habla de criterios de trascendencia tendientes a preservar y fortalecer su rol institucional, para delimitar su jurisdicción, ahí delimita su jurisdicción apelada. Lo primero que menciona, y esto aparece en el considerando 12 infine, habla de el campo del federalismo y la necesidad de darle operatividad al artículo 123, introducido en la reforma del 94. Y ahí vuelve a aparecer y menciona el caso Ponce. También nombra otros casos, cuestiones de coparticipación provincial respecto a las municipalidades, como intendente de Capital de La Rioja contra la provincia de La Rioja de noviembre del 2014. Pero acá ya lo estamos viendo y la Corte ya está mostrando una agenda. Una Corte, por cierto, con una integración que no es la integración actual. ¿Qué ocurre después? Por el otro lado, después también tenemos, meses más tarde, tenemos los casos de coparticipación federal, que si bien eran cuestiones entre provincias y Estado Nacional, aquí también tampoco eran cuestiones en donde la Corte tendría que haber intervenido en su instancia originaria, y no solamente interviene, sino que además exhorta, y exhorta a los órganos, la exhortación tal cual es exhortar a los órganos superiores de nuestra organización constitucional a dar cumplimiento con la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional e instituir el nuevo régimen de coparticipación federal sobre la base de acuerdos entre la nación y las provincias, y a dictar consecuentemente, la consecuente ley convenio del artículo 75, inciso 2, Esto había sido con el caso de la detracción del 15% que se había hecho a la masa de los impuestos coparticipables. Y lo importante de esto, por ejemplo, es que en el caso cuando la Corte decide que la ciudad autónoma sea aforada a sus estrados, a su competencia originaria, el 4 de abril de 2019, si ustedes se fijan en el considerando 16, retoma este tema de la coparticipación en el sentido de que por qué lo entendió en la instancia originaria, para que podamos entender por qué la Corte quiere intervenir en estas cuestiones de federalismo. Y justamente lo que dice es que entre los asuntos que tienen como parte una provincia, el artículo 116 no incluye a las causas que se plantean entre una provincia y el Estado Nacional. Y allí sí la Corte continúa y lo que dice es que sí debería corresponder a los jueces federales de primera instancia, pero si se decidiera de esta manera, las provincias tendrían comprometido su derecho a no verse sometidas a los tribunales federales. El problema ha sido resuelto, admitiendo que esta Corte tiene competencia originaria para resolver casos como el mencionado, en la convicción de que ello es la única forma de conciliar ambas prerrogativas constitucionales, esto es, el derecho del Estado Nacional al fuero federal y de las provincias a no verse sometidas a tribunales federales diferentes a la Corte. Entonces, continuando en esta agenda del federalismo, ahora vamos a ciertos votos, y vamos a los ministros Maqueda y Rosati en el fallo Telefónica Móviles Argentina y Telefónica Argentina contra Municipalidad de General Güemes, y todo lo que es el considerando 10, 11 y 12, también hace como un raconto de todos los casos en donde la Corte actuó para salvaguardar el federalismo y muestra su agenda. Entonces, habla de que se hizo mérito a las nuevas disposiciones que incorpora el municipio autónomo al orden federal argentino como sujeto político de existencia necesaria. Vuelve a hablar del caso Ponce, habla del principio de autonomía que queda condicionado a la capacidad financiera de los municipios para ejercerla, por ello las provincias están obligadas a cumplir con las normas de coparticipación municipal que ellas mismas dictan, el caso de La Rioja, y el de la Municipalidad de La Banda contra Santiago del Estero. Casos en donde la Corte ha advertido sobre la importancia de hacer cumplir los mandatos de hacer, establecidos en normas constitucionales estructurantes del federalismo, y ahí son los casos que yo ya había nombrado de coparticipación. Un caso que para mí me parece también emblemático, ahora sí ya mucho más en materia municipal, era una cuestión en donde estaba en juego la libertad sindical, y es el famoso caso APM Las Colonias, muy reciente, el 29 de octubre del 2020, en donde la Corte lo que termina haciendo es, hace una exhortación. Esa exhortación en realidad es producto de un obiter, del voto de la mayoría, obviamente en esta mayoría vuelve a estar Rosati y Maqueda, y también está Lorenzetti,
y no solamente es un obviar, sino que aparece en juego la autonomía municipal, porque esto, como reitero, era una cuestión de un aporte solidario sindical, estaba en juego la libertad sindical, ninguna de las partes mencionó que se estaba violando la autonomía municipal, la Corte lo trae al juego, aparece ese obiter que se transforma en el decisorio, y ese decisorio es de carácter exhortativo, y justamente está hablando también como de un control de inconstitucionalidad por omisión que lo ejerce la Corte. Entonces, para que veamos cómo quiere cumplir la Corte ese rol y su función más eminente, y esa función institucional. Y entonces, ¿qué es lo que exhorta? Es que la provincia de Santa Fe, como no cumplió con la manda del 123 de la Constitución Nacional, y los municipios de Santa Fe no son autónomos, exhorta a la provincia para que modifique su constitución y los municipios de Santa Fe sean autónomos. De alguna forma podemos decir que tiene unos efectos prospectivos, y hasta además también no solamente esto puede incumbir para la provincia de Santa Fe, sino también para la provincia de Buenos Aires y Mendoza. Quedémonos con la provincia de de Buenos Aires, y para ya ir pensando en el caso de eso, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, los municipios no son autónomos, porque la Constitución de la provincia de Buenos Aires, si bien es de diciembre, la última reforma de diciembre del 94, posterior a la reforma del 94 de la Constitución Nacional, no se le reconoció la autonomía plena a sus municipios. Entonces, siguiendo en el tiempo, aparecen otros casos, en donde muy rápidamente, porque si no esto va a ser muy extenso, pero bueno, el famoso caso de la municipalidad de Arroyito, el caso G, en donde aparece también la cuestión del poder de policía de los municipios, el margen de apreciación local, y ahí también aparece la autonomía municipal otra vez como protagonista en escena. Podemos encontrar votos en disidencia otra vez, Mackey y Rosati, en casos de cuestiones ambientales y de cuestiones mineras, en donde había una cuestión de una habilitación que había sido rechazada, había sido denegada por la municipalidad de un local comercial, y en realidad ellos simplemente la forma de resolver esa cuestión es a partir del margen de apreciación local. Y podemos nombrar también otros casos más, que también en materia de telecomunicaciones, en un voto en disidencia de Rosati. Y yendo ahora sí al caso ESO, volvemos a ver las cuestiones de autonomía municipal, lo vuelve a hablar en el caso de Rosati y Maqueda, habla un reconocimiento de las autonomías, habla de que se tiene que garantizar un derecho a los medios, y la única forma de garantizarlos a partir de los recursos que tienen que percibir las municipalidades, y el recurso principal de las municipalidades son las tasas municipales. De alguna forma después empieza a hablar de cuáles son las pautas municipales, pero se centran en esta cuestión, hablan, y después si vamos, por ejemplo, también a Lorenzetti, eso creo que es un voto bastante importante, y con esto yo ya cierro y doy un par de cuestiones sobre mi opinión, y dejo lugar al resto de los disertantes. Y Lorenzetti vuelve a un poco esas preguntas que había hecho en el Amicus, y empieza a hablar de vuelta del principio federal de descentralización institucional, habla del principio de suficiencia de recursos, y que se tiene que dar así como de nación a provincias, también de provincias a los municipios. Y así advierte, o bueno, vuelve a recordar el principio de lealtad federal, de buena fe federal, nombra la coparticipación respecto de esa cuestión, entonces que tiene que haber una concertación federal, que esto también ayudaría a una disminución en la presión fiscal del contribuyente, y esto favorecería a las provincias más pobres. Y entonces Lorenzetti concluye y dice que el principio de autonomía municipal y suficiencia de recursos fueron afectados en el caso en particular. ¿Cómo lo justifica? ¿Cómo intenta justificarlo? Simplemente lo que dice es que fueron afectados en el caso, habla de que el principio de suficiencia se integra con el principio de solidaridad, y que justamente esto se ve en la audiencia, y que los municipios traen a la audiencia de la Amicus Curiae la preocupación que tenían por su situación financiera, porque hay un incremento en sus funciones, y al mismo tiempo una disminución en los recursos. Entonces, como consecuencia de todo esto, hay un incumplimiento en el principio de descentralización y en el principio de suficiencia de los recursos, que genera automáticamente o indefectiblemente una traslación de las cargas tributarias, lo admite Lorenzetti.
y dice que esto distorsiona el sistema federal y hay una sobrecarga tributaria en el contribuyente. Todo esto está admitido. Vuelve a hablar de la audiencia, de la necesidad de que exista un debate parlamentario contemplando, donde esté contemplado los actores del federalismo, y que justamente hay una falta de un cumplimiento del sistema federal. Entonces, eso igual de todas formas no habilitaría a los municipios a crear tributos fuera de los criterios o los límites constitucionales, que tienen que evitar crear cargas de manera anómala para suplir estas deficiencias del federalismo fiscal, y todo esto en ausencia de una solución general, dice, corresponde resolver el caso. Entonces, como conclusión es, aparece que en la autonomía municipal, remiten a lo que se habló en la audiencia, en el amicus curiae, pero en ningún momento la Corte hace un control, o reitera una exhortación, como hizo en APM de las Colonias, por ejemplo, respecto a que los municipios de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, no son autónomos. No menciona la coparticipación o los límites que tiene un municipio en la coparticipación, que están realmente limitados, no hay dudas de eso, pero es una norma y la norma sigue existiendo y aún no ha sido derogada y sigue vigente. Entonces, yo me quedé con esas ganas de que dijeran algo más, porque hasta ahora lo que dijeron es lo que se venía diciendo. Quizás Lorenzetti habla un poquito más allá y habla de que es necesario este debate parlamentario. Entonces me pregunto por qué no hace de vuelta una exhortación, como hicieron en el caso de Santa Fe o San Luis contra Estado Nacional, para que se reforme y para que se dicte finalmente esta ley de coparticipación. Así que esas son mis últimas reflexiones, seguramente después volveremos sobre el tema, pero como para entender que en principio estaba en la agenda de la autonomía municipal, que parecía no estarlo, aparece en escena en la audiencia, la Corte lo recepta, de alguna forma muestra que tiene que haber una solución, mismo por el caso de Lorenzetti, a nivel parlamentario, a nivel del resto de los sujetos del federalismo, y quedó ahí. Y no mencionan las limitaciones que tienen los municipios, que no se pueden exceder, pero al mismo tiempo también no explicaron que no se pueden exceder por la ley de coparticipación, y no exhortaron a que esta ley de coparticipación deje de existir, se derogue y se sancione la ley en los términos de 75, inciso 2. Por ahora nada más, y le doy lugar a Muchas gracias, Laura, por la exposición, el abordaje, es muy interesante, el tema de la autonomía municipal, y los invitamos, está disponible la audiencia, son 3 horas, pero está disponible en la página web de la Corte, si no la han visto, podrán ver las distintas opiniones y posturas. Muchas gracias nuevamente, y le cedo la palabra a Enrique, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Francisco. Gracias, María Inés. Un placer, como dijo Laura, compartir el panel. Bueno, yo anoté varios puntos. María Inés comentó que había gente del exterior. Al haber tantos inscriptos, no conocemos el nivel de conocimiento respecto de la estructura tributaria de la Argentina en general, de las tasas como una especie del género tributo, y sobre todo la estructura de las tasas en la provincia de Buenos Aires, porque no nos olvidemos que el demandado aquí es un municipio que participa dentro de la provincia de Buenos Aires, y esto no es menor, ya voy a abordar sobre esta cuestión. Liminarmente, mientras Laura acá estaba comentando, y sobre la introducción que hizo María Inés, me parece oportuno establecer mínimamente una claridad sobre lo que estamos debatiendo acá, sobre todo para aquellos que no conocen la problemática fiscal en la Argentina, que es verdaderamente compleja, porque interactúan 3 niveles de gobierno: nación, provincias y municipios, cada uno con potestades tributarias, con una voracidad fiscal importante, con un nivel de presión fiscal realmente trascendente, con una cantidad de pleitos en la Argentina muy que se van multiplicando, con jueces especialistas en la materia, con órganos administrativos que resuelven contiendas tributarias. Es decir, hay una vasta cantidad de complejidades fiscales en la Argentina, entre las cuales
la tasa no escapa. En este caso particular, muy liminarmente repito, estamos en presencia de una empresa que tiene una actividad en una localidad dentro de la provincia de Buenos Aires, pero su actividad se desplaza no solamente en esta localidad que es Quilmes, sino que también hacia otros partidos o municipios dentro de la misma provincia. Entonces lo que ha hecho ESO Petrolera, que es la empresa, que es el contribuyente, ha pagado solamente la tasa de seguridad e higiene sobre los ingresos y gastos, sobre su actividad que tiene solamente en Quilmes, y no sobre otros que tiene fuera de la ciudad de Quilmes. En consecuencia, como ha tenido actividad fuera de este municipio, pero dentro de la provincia, el municipio de Quilmes ha entendido que esos ingresos obtenidos fuera de su ejido, fuera de su comuna, por más que no se hayan obtenido dentro de ella, de todos modos le tienen que pagar a Quilmes por esta actividad extraterritorial fuera de la municipalidad de Quilmes. Eso Petrolera plantea que esto es improcedente y básicamente por aquí trasunta el debate. Esto es para aquellos que están en el exterior y por ahí no comprenden bien la complejidad del asunto que estamos tratando. En consecuencia, las expectativas que teníamos los tributaristas en la Argentina, empresarios, abogados, contadores, juzgados y tribunales inferiores y reclamos administrativos, en donde esta cuestión se está ventilando en muchos expedientes abiertos y este fallo tiene trascendencia directa, inmediata, concreta, práctica, era sobre si efectivamente un municipio en donde un contribuyente tiene su actividad puede acaparar todos los ingresos que este contribuyente tiene en otros municipios, en otras comunas, por el mero hecho de estar situado en esa localidad, cuando en los otros municipios, en las otras localidades, no cuenta con un establecimiento, con un local, con una oficina, con una sucursal. En consecuencia, el municipio intenta gravar la totalidad de los ingresos que este sujeto tiene por el mero hecho de tener un establecimiento así. Esta es la cuestión que se debate. Yo anoté 6 puntos que voy a tratar de abordar muy rápidamente, algunas cuestiones de orden procesales, fundamentales, de conocimiento prácticamente obligatorio para aquellos que litigan, o para aquellos que trabajan en cámaras o en tribunales superiores y tienen que declarar la admisibilidad de un recurso extraordinario, tienen que trabajar en ello. Una cuestión que me llamó hartamente la atención, como es el presidente IPF con Concepción del Uruguay, donde la Corte dice que no es aplicable al caso. La cuestión económica de las tasas, la cuestión relativa a si la capacidad contributiva debe ingerir, influir en las tasas. Un asunto que es el que más me alarma de todos, que es la necesidad de la efectiva prestación de un servicio. Y por último, los efectos inmediatos y efectos a futuros. Estos 6 puntos son los que me parecieron trascendentes. En cuanto al primero, la mayoría de la Corte, Lorenzetti lo hace en su voto, pero la mayoría de la Corte aborda la cuestión del recurso extraordinario deducido por eso contra la sentencia de la Suprema Corte ante el Alto Tribunal, y me llamó poderosamente la atención que en este caso particular, salvo Lorenzetti, remarco, los demás ministros no calificaron expresamente, yo entiendo que adrede, que el convenio multilateral, que es un instrumento digamos, protagonista de este fallo, no resulta un instrumento de naturaleza intrafederal. No lo han dicho la mayoría de los jueces. Han dicho que el convenio multilateral es derecho público local, pero no mencionaron la palabra intrafederal. Y esto me alarma,
porque reiterada y sostenidamente la Corte Nacional ha dicho que cualquier cuestión relativa a la norma del convenio multilateral, a la ley de coparticipaciones, pactos fiscales y consensos fiscales, es derecho intrafederal y forma parte, eso es cierto, del derecho público local, aunque con una jerarquía diversa, superior, ha dicho en el caso de Estados Santa Fe contra el Estado Nacional, a las normas locales. Y que en consecuencia cualquier controversia relativa al convenio multilateral, en el cual la tasa que estamos hablando forma parte del convenio multilateral, debía ventilarse ante los tribunales ordinarios y a irse luego por vía de recurso extraordinario ante la Corte. Sin embargo, la mayoría de la Corte no dice esto, salvo Lorenzetti, remarco, sino que dice que el recurso extraordinario es manifiestamente infundado porque ya han dicho que el convenio multilateral no es federal y es derecho público, punto, pero no aborda la cuestión de la intrafederalidad. Con lo cual, esto tiene un impacto directo en la forma de trabajar de los abogados, que es que si la Corte sostiene este criterio y los tribunales superiores de las provincias, cortes o tribunales superiores, cuando tengan que afrontar el análisis de admisibilidad de un recurso extraordinario federal, estamos obligados prácticamente a echar mano al concepto de arbitrariedad para tratar de abrir un recurso extraordinario. Esta es una primera consecuencia procesal que deja el fallo, en donde nosotros, los abogados, vamos a tener que hacer un esfuerzo importante en aras de acreditar la arbitrariedad de la sentencia de un tribunal superior, cuando ya sabemos que la arbitrariedad es de interpretación restrictiva, máximo cuando deriva de los tribunales superiores. Y ya no nos va a bastar el hecho de que el convenio multilateral esté como centro de discusión en el debate del juicio, porque por el mero hecho, aunque no haya arbitrariedad, de que haya una cuestión relativa al consenso fiscal, a la ley de coparticipación o el convenio multilateral, al ser intrafederal, podría abrir el recurso extraordinario federal una vez que el Tribunal Superior se expida. Sin embargo, por lo menos mi interpretación, y esto es personal, me hago cargo de lo que digo, de la mayoría de los fallos están diciendo, ojo, necesito arbitrariedad además para abrir el recurso extraordinario. No me venga solamente con el convenio multilateral por intrafederalidad. Por eso la mayoría de la Corte se cuida de no mencionar la palabra intrafederal. Esto es la primera consecuencia. Por lo menos, en mi opinión. Hasta el punto que Hayton de Nolasco dedica varios considerandos a qué debe entenderse por arbitrariedad. Y como una guía, nos informa qué es lo que debemos llevar a la Corte para que ellos abran el recurso extraordinario. Y por eso la Corte declara improcedente, y no inadmisible, manifiestamente improcedente, dice. Y la Corte cuando escribe, no hay una imprevisión. Tardaron muchísimo tiempo para dictar este fallo. No dice que es inadmisible, dice manifiestamente improcedente. Esto, en mi opinión, es una alarma hacia futuro. Y va a haber que trabajar muy forzadamente para obtener la admisibilidad de un recurso extraordinario federal contra una sentencia de un tribunal superior, cuando hay una cuestión de tasas en particular y de convenio multilateral en general. Segundo punto, YPF con Concepción del Uruguay. Me cansé de dar clases en la facultad diciendo que digo, la Corte no tiene alternativa en eso con Quilmes, teniendo YPF con Concepción del Uruguay y teniendo el dictamen de la Procuradora del año 2018. Me equivoqué una vez más. Efectivamente acá la Corte nos enseña diciendo que en YPF con Concepción del Uruguay, que era un fallo en donde la municipalidad de Concepción del Uruguay, que forma parte de la provincia de Entre Ríos, quería acaparar el 100% de los ingresos que tenía YPF en otros municipios dentro de Entre Ríos. YPF quería demostrar que había pagado la tasa en otros municipios, sin embargo la Cámara Federal en esa época, porque las cuestiones de tasa se ventilaban en el Foro Federal mucho tiempo atrás, hasta que la Corte ya dijo esto que es intrafederal y hay que ir por la vía local, no permitió ventilar esta prueba y la Corte tachó ese fallo de arbitrario y mandó a dictar una nueva sentencia con arreglo a derecho. Entonces la Corte ha dicho, no, yo en Concepción del Uruguay no dije que los municipios no pueden acaparar el 100%, sino que dije que era arbitraria la sentencia porque no se le permitió probar a YPF de determinados extremos que quería acreditar.
Así que YPF con Concepción del Uruguay ya no podrá ser utilizado más, por quienes ejercemos la defensa de los contribuyentes en materia de tasa y la acaparación del segundo o tercer párrafo del artículo 35 del convenio multilateral, que es lo que se está ventilando en este caso. Menos aún helicópteros marinos, que es otro de los fallos trascendentes donde se intenta, donde la Corte permanentemente tacha de inconstitucional cuando una provincia o una comuna intenta exportar potestad tributaria fuera de sus límites territoriales, y en este caso la Corte se encargó de decir que nada tiene que ver ese antecedente con el que se ventila en eso petrolero. El tercer punto es que entiendo, me hago cargo nuevamente, de que la Corte ha dedicado mucha energía a la consecuencia económica que podía tener un fallo si se dictaba en contra de los municipios. Esto es una cuestión central. La Corte, curiosamente, llama derecho a los medios. Es decir, los municipios tienen un derecho a tener medios económicos para financiar la atención a sus necesidades públicas, sobre todo porque tiene una relación de inmediatez con el vecino. Y sin recursos, sin dinero, no va a poder atender esas necesidades públicas. Y en consecuencia, el efecto que podría llegar a tener una sentencia contraria a un municipio sería una gravitación tal que pondría en riesgo incluso atender estas necesidades inmediatas en la relación vecindad-comuna. Sin embargo, Lorenzetti en su voto también toca esta cuestión y por lo menos a mí me deja un poco más tranquilo cuando dice que la nación y las provincias, a través de los mecanismos de coparticipación nacional, federal, 23.548, y provincial, deberían garantizar a los municipios de los recursos para, por esa vía, tener los medios necesarios para financiar la atención a la ciudadanía. Pero que no puede haber una presión excesiva a los contribuyentes porque estos van a terminar, digamos, no pudiendo soportar la presión fiscal. En consecuencia, afirmo, sin temor a equivocarme, que esto es un fallo muy económico por parte de la Corte, en donde ha tratado de hacer un balance enorme entre las cuestiones jurídicas con las económicas, a tal punto que se tuvo que hacer cargo de esta situación y tuvo que dedicarle varios considerandos a la cuestión económica. Enumerando un principio del derecho de los medios, es decir, para que haya autonomía municipal tiene que haber dinero. Cuarto punto, la capacidad contributiva en las tasas. Hemos visto mucha doctrina en la Argentina, varios tratados, artículos de enjundiosos tributaristas sobre la cuestión de si la capacidad contributiva debe formar parte de las tasas. ¿Por qué? Porque las tasas, como una especie de género tributo, se caracteriza por la necesidad que tiene un municipio de prestar un servicio, y ese servicio tiene un costo. Entonces debería haber una relación razonable entre ese costo y el servicio prestado, y sobre eso el contribuyente sufragar la tasa. En consecuencia, los ingresos o las ganancias o las utilidades que pueda llegar a tener un contribuyente no podrían, prima facie, ser un parámetro para las tasas. Sería un parámetro, por supuesto, para los impuestos, pero no para la tasa. Esta cuestión se ha escrito y se ha debatido largamente en la doctrina. Sin embargo, acá la Corte expresa y explícitamente acepta que la capacidad contributiva, entre las cuales se enumera los ingresos, las utilidades, las ganancias, pueden formar parte como parámetro, como base para las tasas. Pero esto no es óbice para que un contribuyente pueda arguir la desproporcionalidad de la tasa, que ni más ni menos que es la afectación a la capacidad contributiva. Y en materia de tasas, los tributaristas sabemos, por ejemplo, últimamente con el aporte solidario y extraordinario, que es muy difícil probar la afectación de la capacidad contributiva en un caso concreto. Y
Y la Corte, en consecuencia, ha admitido expresamente que los ingresos, que las ganancias, las utilidades que tenga una empresa o un contribuyente pueden ser un parámetro para que un municipio cuantifique una tasa. No cualquier tasa, lo dice entre líneas, esta tasa de seguridad e higiene. Yo entiendo que la Corte deja abierta la posibilidad de que no cualquier tasa, sino que la tasa de seguridad e higiene. El quinto punto, y esto me sorprendió, la Corte invariablemente, Laboratorio Rafo, Quilpe, Mexicana de Aviación, Swiss Médica, Mexicana de Aviación, bueno, Compañía Química con Tucumán, Western Union, múltiples fallos que podemos citar, ha dicho que a la tasa siempre le corresponde la efectiva prestación concreta e individualizada de un bien o acto a un contribuyente. Es decir, que si no hay prestación efectiva, no hay tasa. Sin embargo, acá la Corte, en varios considerandos, ha dicho que además de la prestación efectiva, le basta con la organización, con la posibilidad de ponerla al servicio. Atento con esto. No sea cosa que empecemos paulatinamente a dejar la doctrina de la efectiva prestación por una apertura a la puerta a la potencial prestación. Y acá estaríamos en un serio peligro. ¿Por qué digo esto? Porque al municipio le bastaría ya la mera organización de un servicio, sin prestarlo efectivamente, cuantificándolo en la capacidad contributiva, buscando ingresos que tenga el contribuyente en otros partidos, fuera de ese ejido, y liquidarle una tasa que puede ser exorbitante, económicamente hablando. Y darle vuelta a la carga de la prueba al sujeto que solamente tendría la capacidad contributiva a la luz de estos antecedentes que estamos enumerando. Tanto era la doctrina de la Corte Nacional en este tópico, tan férrea, pacífica y contundente, con distintas composiciones, que lograron luego de años dejar sin efecto la doctrina, no ya de la Corte de la Nación, sí de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que históricamente ha dicho que le bastaba la potencial prestación del servicio para que un municipio pueda cobrar el tributo, aún sin que lo preste en forma efectiva. Sin embargo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el año pasado, dictó el fallo Automóvil Club Argentino contra la Municipalidad de La Plata, en donde dejó sin efecto la doctrina de la potencialidad, anulando la pretensión tributaria de la Municipalidad de La Plata, porque en 8 años le había prestado un solo servicio, pese a que Automóvil Club Argentino tenía establecimiento en la municipalidad. Y dijo, no importa que no tenga establecimiento en la municipalidad. Si el municipio no va y le presta un servicio, no le puede cobrar la tasa. Y ahora vemos que la Corte de la Nación, insisto, me hago cargo de lo que digo, esto es leer un poco entre líneas y poner el alerta sobre esta cuestión que me llamó la atención. En este punto, yo creo que la Corte se animó a ir un poquito más allá, porque la prueba rendida en el expediente, en el caso concreto, demostraba de que había servicios prestados. Entonces, la Corte sobre esa cuestión se apoyó en la prueba, dijo, punto aparte, para más, eso no se hace cargo de la prueba rendida en el expediente, acá están las prestaciones, acá hubo inspección. Tengo ansias de ver un nuevo pronunciamiento del máximo tribunal en un caso en donde hay establecimiento pero no prestación efectiva. Esto es una cuestión que dejo abierta. Finalmente, los efectos a futuro. Sobre la posibilidad de acaparar ingresos fuera del ejido, creo que no hay estudio jurídico en la Argentina que no tenga un caso. No creo que no haya municipalidad de cualquier provincia que no se esté ventilando esta cuestión. Por supuesto que hay que seguir insistiendo. Tenemos el dictamen del procurador y pese a que a mi juicio es sólido, y en mi opinión, históricamente la Corte ha impedido
extrapolar potestad tributaria fuera del territorio, en múltiples casos, a tal punto que ha abierto la competencia federal por esa cuestión también, es decir, cuando se exporta potestad tributaria hay cuestión federal, y hay múltiples antecedentes que lo demuestran. En mi opinión, pese a este fallo, hay que seguir insistiendo sobre la improcedencia, hay que tratar de reforzar e insistir. Tenemos varios antecedentes de la Corte de la Nación en donde de un lado declaró la constitucionalidad o inconstitucionalidad de determinado tributo, de determinada cuestión tributaria, e inmediatamente a los pocos meses, entre comillas, se arrepintió y dio vuelta a su criterio. Por ejemplo, en el impuesto a las ganancias y las jubilaciones. La Corte dijo que no era inconstitucional gravar a las ganancias con las jubilaciones. Un año después, la misma Corte dijo exactamente lo contrario. Por supuesto que no va a ser fácil la batalla, pero en mi opinión habría que insistir, estoy en desacuerdo con el fallo de la Corte. No puede haber potestad tributaria fuera de los límites territoriales. El artículo 35 del convenio multilateral viene a distribuir la potestad tributaria entre los distintos lugares en donde un sujeto tiene actividad, en las distintas ciudades donde un sujeto tiene actividad. Y en materia de tasas, nunca jamás puede haber exigencia tributaria sin una prestación efectiva. Y si no tengo establecimiento en ese lugar, jamás puede haber prestación efectiva fáctica. Con lo cual, ingresos fuera de una jurisdicción sin establecimiento queda fuera de tributar una tasa de seguridad e higiene, pero dentro de pagar un impuesto, el ingreso bruto, por ejemplo. Y finalmente, digo, el artículo 35 no es la única herramienta que tenemos los tributaristas para defender la pretensión fiscal de un municipio. Existen otros. La ausencia de una prestación efectiva, por más que se tenga establecimiento, remito a los fallos que cité con anterioridad, Compañía Química Tucumán, RAFO, Quilpe, Western Union, Mexicana Aviación, Berkeley, bueno, Swiss Medical, entre otros. Con lo cual, y esa prueba, según fallo de corte en Quilpe, le corresponde al municipio. Con lo cual, al contribuyente le basta negar la efectiva prestación del servicio. Ya no nos metemos en la cuestión de los ingresos o no. Y el segundo fallo que me parece fundamental es Western Union. Western Union es un fallo de un renglón que remite a Municipalidad de Concordia con Nación del año 2009. En ese fallo, lo que se dejó sin efecto, precisamente también una tasa de seguridad y higiene, es que cuando en una oficina, en un establecimiento, funcionan varias, por ejemplo, sociedades anónimas, con un mismo punto de venta dentro del mismo establecimiento, no se le puede cobrar a cada una de las sociedades por lo que factura una tasa de seguridad y higiene en forma individual, sino que sería por establecimiento. Y ahí hay una posibilidad de tax planning importante a la luz de este fallo que ha salido en ESO Petrolera. Para mí hay que vincular Western Union con ESO Petrolera a los efectos de hacer un tax planning legal, razonable, en base a los antecedentes de la Corte. Con esto quedo acá, por supuesto que podría haber más, lo dejo a Guillermo y les agradezco la atención. Muchas gracias, Enrique. Un pequeño comentario, los fallos que mencionaba sobre potencialidad de servicio y demás, si mal no recuerdo, son Automóvil Club Argentino de diciembre de 2020 y Capaccioni, para recordarlo nada más por si quieren revisarlos. Guillermo, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral la invitación a participar de este evento y de este conversatorio, que es el nombre formal, y poder discutir, debatir, charlar sobre este tema, el tema de las tasas principalmente, y básicamente el fallo eso. Como dijo antes Enrique y como lo dijo también Laura, para mí también es un placer tener la posibilidad de compartir con ellos esta charla, este panel, y estoy muy agradecido a Francisco, a Marinés y a toda
toda la gente del máster que primero me abrió las puertas durante 20 años, hace más de 20 años que estoy profesor en el máster de Derecho Tributario, y bueno, que me da la posibilidad de comentar. Yo también estructuré la charla en el tiempo que me han asignado, estructuré la charla para tratar 3 o 4 puntos importantes y dejar para el final 2 o 3 preguntas, que yo creo que son las preguntas que nos estamos haciendo los abogados, los directores de impuestos de las compañías, no sé si la gente de direcciones de rentas municipales, no creo, pero quizás qué es lo que se deparará a futuro. Yo quiero enganchar, cambiando un poco el orden que yo había pensado, pero enganchar con lo que dijo Enrique antes respecto de la capacidad contributiva de las tasas. A mí es un tema que siempre me preocupó y siempre me interesó. Y yo siempre sostuve, y lo voy a seguir sosteniendo, a pesar de que la Corte opine lo contrario, a ver, la capacidad contributiva no es el elemento esencial de las tasas. Yo siempre he sostenido que la capacidad contributiva es la condición de las tasas, pero no el fundamento. El fundamento de las tasas es la prestación del servicio. Por eso la capacidad contributiva es la condición. Eso significa que sin capacidad contributiva no puede haber tasas, pero que haya capacidad contributiva no significa que haya tasas. Esto es lo que opina la doctrina, la mayoría de la doctrina internacional. Simón Acosta, por ejemplo, en España, Holmes en el libro y Sunstein en el libro El costo de los derechos, hablan en este sentido y hablar sobre todo de la efectiva prestación del servicio. Y cuando yo digo que es condición, es decir, que no es fundamento sino condición, pongan por ejemplo la tasa de justicia, o mal llamada tasa de justicia, en donde uno puede iniciar un litigar sin tener, si se quiere, esa capacidad contributiva y operar y actuar por el beneficio de litigar sin gasto. Como dice Simón Acosta, ¿cuál es la capacidad contributiva que tiene un contribuyente porque demanda la prestación de un servicio? Digamos. Y la aplicación de la capacidad contributiva también podría llevar a que se le grave a una persona más una tasa por el hecho de tener mayor capacidad contributiva cuando el servicio prestado por la municipalidad no tiene relación respecto de otro que tiene muchísima menos capacidad contributiva. Y el ejemplo, por ejemplo, es Google, es decir, si el municipio X inspecciona a Google en una oficina de, supóngase, 2.000 metros cuadrados, los ingresos de Google serán tomados como base imponible de la tasa, capacidad contributiva, y la prestación del servicio seguramente es muchísimo menos costosa para la municipalidad que si la municipalidad de Avellaneda inspecciona una destilería en la orilla del riachuelo, donde los ingresos de esa destilería seguramente son 10 veces menor a lo que puede obtener Google a 50 metros. Entonces, aplicando el principio de capacidad contributiva, Google pagaría más por un servicio cuyo costo es menor de prestación respecto de una persona que demanda una prestación de servicio muchísimo más costosa. Por eso, para mí, ahí está el origen. No soy partidario de la capacidad contributiva en las tasas, pero bueno, la Corte lo ha admitido. Ahora, lo ha admitido, y yo siempre sostuve, y eso la Corte lo ha dicho, en este caso habría que leer detenidamente el fallo. La Corte, desde Banco Nación con Municipalidad de San Rafael, viene sosteniendo el tema de la capacidad contributiva en las tasas, pero ese fallo, Banco Nación con Municipalidad de San Rafael, debe ser leído correctamente. Si la Corte lo que dijo en ese fallo, claramente que la capacidad contributiva debe ser tenida en cuenta al momento de la tasa, pero al final de ese fallo dice que de esa manera lo que se está haciendo es equilibrar el costo total del servicio público. Lo que la Corte dijo en Banco Nación con Municipalidad de San Rafael es que la capacidad contributiva debía ser tenida en cuenta los efectos de equilibrar el costo total del servicio. Es decir, si el servicio a la municipalidad le cuesta 100, esos 100 pesos se distribuyen de acuerdo a la capacidad contributiva de los contribuyentes, y por ejemplo la empresa X pagará más que otra empresa porque tiene mayor capacidad contributiva, pero nunca pasando el costo total del servicio, que claramente no es lo que pasa en la mayoría de los casos donde los municipios aplican la capacidad contributiva, porque la capacidad contributiva de un determinado contribuyente hace que, en la mayoría de los casos,
se recaude más de lo que es el costo total del servicio. Por tanto, la Corte, digamos, esta es la opinión de la Corte en el fallo de eso, no estoy de acuerdo en este tema de la capacidad contributiva. Después la Corte hace, a ver, y haciendo algunas referencias, la Corte cuando analiza el caso menciona, como decía también Enrique, los fallos YPF con Concepción del Uruguay y helicópteros marinos. Y acá vamos lo que es la importancia del precedente. Hay un libro muy conocido, publicado, escrito por Alberto Garay, que se llama La doctrina del precedente en la Corte Suprema de Justicia, y ahí es donde uno puede entender la importancia que tiene el precedente a los efectos al momento de dictar la sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Y ese precedente, es decir, la importancia de ese precedente hace que la Corte analice el fallo que uno está citando para fundar su posición, y la Corte desmenuza y ve si efectivamente el precedente que uno cita es efectivamente un precedente que le da la razón. Por eso la importancia de cuando uno cita en un recurso extraordinario un precedente, porque ese precedente va a ser escrutado detenidamente por la Corte Suprema de Justicia para determinar si efectivamente, como dice el actor o el recurrente, es el precedente aplicable, y esto es lo que pasó en este caso. Ahora, también es importante destacar, y esto está relacionado con la arbitrariedad, es decir, el tema que existe un precedente de la Corte Suprema de Justicia, como es citado en el recurso extraordinario, no habilita de por sí el recurso extraordinario. Tengan en cuenta que en nuestro país, para los que no son extranjeros, es decir, mejor dicho, los que son extranjeros, en nuestro país la cuestión federal que habilita el recurso extraordinario solamente es admisible en el caso de que se aparte del precedente, si ese precedente fue dictado en la causa, es decir, si la Corte Suprema de Justicia resolvió una causa, remitió las actuaciones al Tribunal Inferior que dicta una causa apartándose del precedente de la Corte Suprema, bueno, ahí hay cuestión federal que habilita, por desconocimiento del precedente de la Corte Suprema, llegar en recurso extraordinario. Caso en derecho tributario, por ejemplo, Diario Perfil, donde la Corte justamente aplicó esta doctrina. Ahora, la separación de los tribunales inferiores de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia en otras causas, no abre de por sí el recurso extraordinario. Por eso la Corte entiende, podría haber entendido, pero no lo hace, que al apartarse de los precedentes citados por el actor, habría una arbitrariedad. Existen sí algunos precedentes de la Corte Suprema de Justicia, en donde, y eso es una puerta que maneja la Corte Suprema de Justicia, en donde podría entrar a admitirse como arbitrariedad la separación de los precedentes. Por ejemplo, es un precedente muy famoso, y en el caso en materia tributaria, en donde la Corte sostuvo esto, que es Municipalidad de la Capital con el Hortondo, un fallo de principios del siglo XX. Un tema muy interesante que está relacionado también con la capacidad contributiva, y también acá lo que decía Laura, que uno lee la sentencia de la Corte Suprema y se queda con ganas, claramente en materia de autonomía municipal, pero yo creo que eso pasa en todos los temas que trata, ¿no? A mí me parece muy interesante, yo creo que, en mi opinión, es el mejor voto de los 4, es el voto de Lorenzetti. Lorenzetti, y acá, digamos, yo creo que Lorenzetti sí aborda el tema que le preocupaba a Enrique. Lorenzetti analiza los 4 caracteres que debe tener una tasa municipal, y ahí analiza el tema que le preocupaba a Enrique, el tema de la efectiva prestación. Y los divide en 4 requisitos: primero, segundo, tercero y cuarto. El primero, presupuesto de hecho, consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado. El segundo, suma dineraria que se cobra debe tener un vínculo razonable con la prestación del servicio. El tercero, no es necesario que el obligado haga uso efectivo del servicio, y esto también está relacionado con lo que se discute, y muchas veces en las discusiones con la municipalidad, con el tema del beneficio, es decir, no es requisito que la tasa cause un beneficio al contribuyente para que se pague. Yo siempre, cuando se genera esta discusión, es decir, confundir la efectiva prestación del servicio con si la tasa genera o no un beneficio para el contribuyente, siempre me acuerdo de un ejemplo que ponía Eusebio González García cuando explicaba el tema de las tasas municipales. Él ponía un ejemplo que era que a Tomás Moro, cuando le cortaron la cabeza en la Torre de Londres, al momento que el verdugo le iba a cortar la cabeza, sacó 1 libra y le pagó.
Entonces Eusebio González García decía que había que tener mucho humor inglés para pensar que el actuar del verdugo le iba a provocar un beneficio a Tomás Moro. Tomás Moro pagaba por el costo de la prestación del servicio, no porque ese servicio le produjese algún beneficio. El beneficio en materia tributaria está más con las contribuciones y no con la tasa. Pero no tiene nada que ver la efectiva prestación con que esa efectiva prestación cause un beneficio. Por tanto, exigir la efectiva prestación del servicio no tiene relación ni supone que el contribuyente está sosteniendo que exista un beneficio. Por eso, digo, el voto de Lorenzetti me parece interesante y lo pasé muy rápido porque tampoco tengo demasiado tiempo. Y ahora viene, digamos, me parece que lo interesante para cerrar esta charla es empezar a pensar qué es lo que va a pasar o discutir qué es lo que podría llegar a pasar de acá a futuro. A ver, primera pregunta, ¿está todo perdido desde el punto de vista de los contribuyentes? Sé que en el chat o gente que está participando es de las direcciones de rentas, y hay amigos que me están escuchando de las direcciones de rentas municipales. ¿Está todo perdido para los contribuyentes que hoy, después de este fallo? A ver, yo creo que no está todo perdido. Yo tengo la esperanza de que esto, digamos, se pueda seguir discutiendo. A ver, no es una esperanza utópica, no estoy diciendo que crea en los Reyes Magos, pero ¿en dónde está la esperanza? Primero, yo creo que hay que releer muy bien el voto de Lorenzetti. Yo creo que es el voto donde uno iría a anclar la defensa. Yo creo que el voto de Lorenzetti es muy importante. Lorenzetti es también, como dijo Laura, es muy importante. A ver, Lorenzetti, la primera parte lo que viene a decir es, municipios, si ustedes no tienen dinero para sostener los gastos, no es un problema del contribuyente, no le tiren el problema al contribuyente, vayan y arréglenlo con la provincia que les coparticipe y las provincias que vayan a la nación. Es decir, que los municipios no tengan fondos para sostener sus servicios no es un problema del contribuyente. Lo dice, obviamente, con muchísimas mejores palabras que yo lo estoy diciendo ahora. Pero el voto de Lorenzetti me parece que es muy importante. Y donde está también un tema muy importante que pasa desapercibido es, hay que leer el fallo Cooperativa Minera, que es citado, cuando habla de capacidad contributiva, lo cita tanto Rosati como Maqueda, como también lo cita Hayton. En ese fallo Cooperativa Minera, la mayoría, si se quiere, hubo un voto de 3, Rosecrans, Lorenzetti, Hayton, y por su propio voto, Maqueda y Rosati. Maqueda y Rosati remiten a su propio voto de ese fallo, en el fallo eso remiten al voto de Cooperativa Minera, y Hayton también remite, pero al voto que hizo con Lorenzetti y Rosenkrantz. En Cooperativa Minera le dan la razón al contribuyente sobre la base de la prueba pericial. Ahí se había hecho una prueba pericial y se había demostrado la irrazonabilidad de establecer distintos tipos de contribuyentes. Y entonces lo que decía la minera arenera, que era que se le estaba estableciendo una tasa irrazonable respecto de lo que pagaba, por ejemplo, si se transportaba combustible, y se hizo una pericial, y de esa pericial se demostró la irrazonabilidad. Por tanto, en ese fallo que está remitido tanto por los 4 votos, bueno, 3 seguros, no recuerdo de Lorenzetti, es un elemento a tener en cuenta los efectos de acreditar. Por tanto, la Corte lo que dijo, y lo dice en la sentencia, la capacidad contributiva sí, pero en la medida que no sea irrazonable, y esa irrazonabilidad deberá demostrarlo. No estuvo demostrado en esta causa y por tanto la Corte no resolvió. Pero no significa que no pueda ser resuelto nuevamente con la Corte en caso de que la causa que llegue a la Corte tenga la prueba de esa irrazonabilidad, y esa prueba debe producirse. En la audiencia, otra cuestión, en la audiencia los jueces preguntaron a la empresa si al momento de tomar la decisión de invertir se tenían en cuenta las tasas municipales. En ese momento se dijo que no. Yo no comparto esa opinión. Yo estoy convencido que claramente las empresas, cuando tienen que definir en qué lugar de la provincia de Buenos Aires se invierte
tienen en cuenta las tasas, porque lo consultan, porque nos pasa, y por tanto, acá lo que decía también Enrique, va a empezar la planificación fiscal. No solamente la planificación fiscal, sino la competencia fiscal entre los municipios. A ver, hay empresas que si tienen 20 locales en toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, son 147 municipios más o menos, tienen 20 locales, tendrían que atribuir toda la base de la provincia a esos 20 locales y posiblemente empiecen a cerrar locales y se queden con uno solo. Y uno dirá, bueno, si se quedan con uno solo, ese solo se atrae el 100% de la base de la provincia. Está bien, pero ese solo puede ser un municipio donde esa empresa podría llegar a un convenio con esa municipalidad en, por ejemplo, establecerse y tener una ordenanza que le permita una tributación de una tasa razonable. A ver, ¿por qué hablo de la competencia fiscal? Hoy en día es importante el empleo, y no estoy hablando de los municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, pero supónganse municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Si hoy en día una empresa que tiene una planta en Vicente López o en San Isidro, y está Germán acá seguramente, y que son dos municipios muy activos en el tema del artículo 35 y en el reclamo, esa empresa decide cerrar el local, lo que tiene en Vicente López, y establecerse, supóngase, en Tapalqué, centro de la provincia de Buenos Aires, y esa empresa va, negocia con el intendente de tener un tratamiento fiscal que le permita tributar de una determinada manera, por ejemplo, durante un X plazo, es decir, una especie de estabilidad fiscal, y que esa empresa le garantice a esa municipalidad, por ejemplo, la posibilidad de contratar 200, 300 personas. Entonces, eso va a pasar. Es decir, determinados municipios chicos de la provincia de Buenos Aires, hablo de la provincia de Buenos Aires porque es la que conozco, yo siempre digo, soy de Olavarría, 350 kilómetros de capital, una ciudad de 100.000 habitantes, grande para lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en el interior de la provincia de Buenos Aires las realidades son distintas. Entonces, esto va a generar que muchos municipios van a empezar esa competencia a los efectos de lograr evitar la aplicación del artículo 35. Hay que ver si se logra. Posiblemente en muchos municipios eso no se va a lograr, pero existen muchos municipios chicos que estarían felices de tener empresas que generen empleo en esa municipalidad con contratos de personal de esa municipalidad, a los cuales se podría llegar a un convenio de celebrar un tratamiento tributario único local en la provincia de Buenos Aires. Pregunta, ¿empresas van a cerrar locales en la provincia de Buenos Aires? Seguramente que sí, muchísimas empresas van a empezar a cerrar locales y buscando locales. Es decir, si yo tengo atribución del 35 a un municipio, lo que voy a hacer es elegir aquel municipio cuya alícuota sea menor, con lo cual me voy a quedar en aquellos municipios, con local, en aquellos municipios en donde tenga una alícuota menor. Uno podrá decir, bueno, mañana la cambian, pasa, pero bueno, hoy en día eso se está mirando. Pero no hay que mirar solamente la provincia de Buenos Aires. Este fallo aplica a la provincia de Buenos Aires, pero aplica a todo el país. Tengan en cuenta que en Entre Ríos es una provincia muy problemática en materia de tasas municipales. Paraná tiene una tasa de seguridad y higiene del 5% de ingresos brutos, Concordia el 5% de ingresos brutos, y por ejemplo, en determinadas actividades se paga ingresos brutos el 7%, pero Paraná tiene un 5% de ingresos brutos de tasa de seguridad y higiene, más un 1% agregado más, de un fondo de promoción del turismo, con lo cual hay empresas que tributan en la provincia de Entre Ríos, Paraná, en Concordia, al 6% de sus ingresos brutos, lo que es un número totalmente descabellado. Ahora, ese 6% sobre los ingresos brutos puede ser irrazonable, y si se hace la prueba, posiblemente la Corte diga, y claramente es irrazonable si no prestaron un servicio, o si el servicio prestado no tiene relación, ¿no? Hay un fallo, la Corte, nos llegó un fallo a la Corte, un fallo a la Cámara Federal de San Martín, Gas Natural con La Matanza, donde justamente dijo la Cámara Federal de San Martín, no es razonable que se cobre ese dinero por ir a inspeccionar si están los matafuegos, si está el cartelito de salida, o si está indicado dónde están los baños. No es razonable. Bueno, en ese caso se miró la razonabilidad. Por tanto, yo creo que eso es lo que viene, lo que vendría a futuro y cómo se va a empezar a discutir en materia de tasas municipales, porque, y eso lo dijeron también en la audiencia, y se repite muchas veces, es decir, el 84% de los ingresos los recibe la Nación, el
14% lo recibe las provincias y solamente el 1,5% o el 2% llega a los municipios. Sí, es muy interesante ese cuadro, y puesto así, fríamente, diría uno, es una injusticia que los municipios, que es donde está el vecino, reciba solamente el 2%. Pero en mi opinión, estamos comparando peras con manzanas, porque las provincias y la nación tienen impuestos y las tasas tienen el aviso, tienen tasas municipales. Por tanto, que reciben el 2% por los ingresos correspondientes a servicios prestados. Por tanto, es un tema que habrá que ver. Y termino con esto. Llamó la atención, y yo creo que fue mencionado antes, haberse convocado a la amicus curiae y haberse hecho audiencia. A ver, no por el hecho de haberlo hecho, sino porque uno diría, ¿por qué la Corte convoca amicus curiae y audiencia pública, que no convoca muy seguido y lo hacen en casos relevantes, para que en el primer agravio resuelva que no hay cuestión federal? Uno podría decir, pero si sabía la Corte que no había cuestión federal, ¿para qué convocó la audiencia? Son esas cosas inescrutables de la Corte Suprema de Justicia. Pero, a ver, me parece es muy importante entender cómo funciona la Corte, entender cómo resuelve la Corte, y me parece que este fallo no hay que dotarlo de una onda expansiva más de lo que tiene. Me hubiese gustado claramente que hubiese resuelto de otra manera, y yo creo que a mucha gente le hubiese gustado así, pero dentro de este contexto, de la forma en que resolvió la Corte, hay que tener en cuenta que la Corte, nos guste o no nos guste, resuelve casos. La Corte resuelve casos que se le llevan a la instancia, con lo cual la Corte no puede hacer una especie de declarativa. Tuvo este caso, como estuvo planteado este caso, y lo resolvió de la manera en que fue planteado. Desconozco todo el expediente, pero teniendo en cuenta las pruebas que tuvo delante de sí para resolver, con lo cual la Corte no podía decir más de lo que dijo, de acuerdo a lo que dice la Corte que existía en la causa. Por tanto, este fallo es importante, y claramente, volviendo a la importancia del precedente, todos los que vamos a ir a litigar tendremos que hacernos cargo de este fallo, tendremos que exponer los argumentos por los cuales entendemos que este fallo no es aplicable al caso que llevamos, porque la Corte lo va a tener presente y lo va a aplicar si uno no hace la distinción, y tratar de que esa distinción sea lo más efectiva posible a los efectos de comprobar y acreditar que la causa que uno está planteando es distinta. Así que vuelvo y quiero terminar brevemente algo que decía Enrique y que nos corresponde a nosotros como abogados. Von Jering, en un libro muy conocido que se llama La lucha por el derecho, él dice en su capítulo 1: todo derecho en el mundo ha sido logrado por la lucha. Todo precepto jurídico importante ha tenido primero que ser arrancado a aquellos que le resisten. Y todo derecho, tanto el derecho de un pueblo como el de un individuo, presupone la disposición constante para su afirmación. El derecho no es mero pensamiento, sino fuerza viviente. Por eso lleva la justicia en una mano la balanza con la que pesa el derecho, en la otra la espada con la que lo mantiene. La espada sin balanza es violencia bruta, y la balanza sin la espada es la impotencia del derecho. Ambas van juntas, y un estado jurídico perfecto impera solo allí donde la fuerza con que la justicia mantiene la espada equivale a la pericia con lo que maneja la balanza. Yo creo que esto resumen lo que nos queda por delante para seguir, discutiendo en estos temas que nos parece trascendentales. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Guillermo, por la exposición muy clara y sobre todo puntualizando las cuestiones prácticas para los contribuyentes, empresas y también para los municipios de los dos lados, ¿no? Hay algunas preguntas, pero la mayoría se las dejo para ustedes, para quien quiera levantar la pregunta. Refieren a la carga de la prueba en distintos aspectos, ¿no? Sobre la efectiva prestación del servicio, sobre la razonabilidad o el monto, cuando un contribuyente puede demostrar, o si lo tiene que demostrar él o la municipalidad, que el monto a cobrar es razonable,
Y bueno, también respecto de quién debe hacerlo. Algunos han comentado respecto a la carga dinámica de la prueba, debe hacerlo el municipio, está a cargo del contribuyente, y si el contribuyente no recibe el servicio, algún oyente está preguntando, ¿tiene que intimar a la municipalidad que venga? Lo dejo para ustedes, quien quiera. A ver, históricamente hace 20 años, Laura todavía estaba en la facultad, o no había empezado la facultad, me parece, hace más de 20 años existían los libros de inspecciones, con lo cual era muy fácil para el contribuyente acreditar la falta de prestación del servicio, porque llevaban los libros de inspecciones impolutos. Los municipios se dieron cuenta que entregar un libro de inspección al contribuyente era la prueba que lo condenaba a perder la discusión. Entonces, desde que empezaron a salir sentencias diciendo se acompañó un libro de inspecciones impoluto que se habilitó en 1930 y estamos en 2000 y nunca fueron, bueno, en ese caso, entonces ya los municipios no entregan el libro de inspecciones. A ver, poner al contribuyente a que pruebe la falta de prestación del servicio es una prueba negativa. ¿Qué tendría que hacer el contribuyente? Contratar a un escribano el día 1 y decir, me apersoné en el edificio de la calle tal a las 9 de la mañana, no vino a la municipalidad. El día 2, me apersoné en la municipalidad. No, es imposible. La Corte ya lo resolvió y la Corte dijo, claramente lo dijo, que quien debe probar la prestación efectiva del servicio es el municipio. Es más, la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que desde el fallo olvidable Nobleza Picardo con Municipalidad General San Martín en 1996, en un artículo que escribió Horacio García Belsunce, que dice que más o menos que la Suprema Corte de Justicia no sabe distinguir entre lo que es un impuesto y una tasa. Desde ese fallo, Municipalidad de Nobleza Picardo con Municipalidad General San Martín, la Suprema Corte modifica su criterio y ahora la carga le queda al municipio. Igualmente yo creo que el contribuyente tendría que hacer el esfuerzo de probarlo y la prueba es que acompañen las actas. Sí, el acta. Que acompañe el acta, intimar a la municipalidad, que acompañen las actas que acrediten la efectiva prestación del servicio. No las tienen, ¿no? Es muy raro. En las causas que por lo menos yo trabajo, en toda esa prueba es muy difícil que la municipalidad acompaña 5 en 5 años. Flojita a veces, digamos, floja de papeles porque faltan elementos que hacen al acta, ¿no? Pero claramente se puede probar. Lo tiene que probar la municipalidad, pero la prueba, si la municipalidad, yo como contribuyente insistiría en intimar a la municipalidad. Artículo 388 del Código Procesal Civil y Comercial, prueba en poder de la parte y se intime bajo percibimiento de que si no la acompañan, se tengan por cierto lo que manifiesta el actor. Lo cual, si el actor dice que nunca se acreditó y se le intima a la municipalidad a acompañar las actas si no la acompaña, el juez puede tener por acreditado la verosimilitud de lo mencionado por el actor en la demanda. Eso lo establece el Código Procesal Nacional, ¿no? Bueno, agrego algo en el mismo sentido de lo que estaba diciendo Guillermo. Antes de contestar la pregunta, retomo un poco con lo último que dijo Guillermo respecto al valor como precedente de este fallo, y ahora después paso a contestar la pregunta, y tener un poco en cuenta que hay dos tipos de precedentes en la Corte, porque ya no existen más cortes con puras en cuanto a control difuso o control concentrado. Entonces, podemos decir que esto es un precedente en lo que llamaríamos, o Sofía Sagüez diría en términos normales, y no es un precedente constitucional, como quizás sí lo es cuando hay una exhortación, como fue APM Las Colonias que yo había mencionado. Entonces, un poco como coincido en 100% con el doctor Lalane, que no es un precedente, o sea, es un precedente que nada más resolvió un caso concreto, y esto puede ir variando caso a caso y dependerá de la prueba. Y ahora, yendo a la cuestión probatoria, volviendo al tema de la doctrina de los precedentes, considero que no se violó, por ejemplo, el caso de Quilpe, porque Quilpe, y un poco también iba con lo que estaba diciendo el doctor Lalane,
Kilpe en realidad hablaba de, introduce la cuestión de la inversión de la prueba, la carga de la prueba, la teoría dinámica de la prueba, por una cuestión de que se tenía que probar un hecho negativo, que era la falta de prestación de servicio. Entonces, por eso era la municipalidad quien estaba en mejores condiciones de hacerlo. Pero en ciertas cuestiones, en cuanto a la razonabilidad o la proporcionalidad, coincido en que tiene que hacer un esfuerzo el contribuyente, sobre todo por cómo tanto Maqueda y Rosati, y bueno, y mucho más Lorenzetti, demuestran, o sea, hacen que como, no demuestran, pero dejan sentado y lo dejan en claro como que por lo menos ellos no lo vieron o no lo advirtieron en el expediente, que como que faltaron impugnaciones en las pruebas que se habían presentado. Entonces, tampoco dice cómo, o sea, de alguna forma es como que están pidiendo una prueba, no lo toman como que se va a aplicar la teoría, digamos, de que si bien no cambió la teoría de materia de tasas municipales, no la van a aplicar de forma automática, sino que están exigiendo una prueba, un esfuerzo de parte del contribuyente. Lo que yo entiendo es que tampoco marca, o tampoco delimita cómo, hasta dónde, porque puede ser que después las próximas pruebas que se presenten le resulten bien insuficientes. Entonces, deja un camino abierto, deja la inventiva de los abogados, de los contribuyentes, y creo que en los sucesivos fallos se irá viendo hasta dónde tenía que estar la carga en la prueba del contribuyente. Yo creo que no está, a veces quizás no es tan fácil de probar, y bueno, que en el momento que el contribuyente vea que es difícil, hacer un poco de desinversión de la carga de la prueba y pedir una informativa a la municipalidad. Y solamente agregar que también depende de la tasa que estemos controvirtiendo. Hay tasas y tasas, pero en principio hasta este fallo yo creo que la Corte igual va a mantener. Basta negar la efectiva prestación del servicio, por supuesto que no es buena práctica profesional, además de negarlo, tratar de hacer el esfuerzo de la prueba negativa, de acreditar que no se probó, pero depende también la tasa, es la prueba que uno podría recolectar. Acá dice Rubén, puede Enrique, ser que la prueba... Hay una pregunta, justo que estás comentando, una pregunta dirigida a vos. La Corte Suprema de Tucumán acepta que la Municipalidad de San Miguel cobre impuestos. ¿Cuál es la opinión de Enrique? ¿Cobre impuestos? No entendí la pregunta. Si la Corte de Tucumán acepta... Tiene una tasa en Tucumán, tiene una tasa, si hay un tucumano que me corrija, tiene un TIMTER, generó mucha discusión en Tucumán. El TEM, ¿no? De hecho, la Constitución de Tucumán establece que los municipios pueden cobrar impuestos. Sí, Córdoba también. A eso referí. Eso, sí. Sí. Sí, ahí está el TEM, Tributo Económico Municipal. Exacto, que primero fue de emergencia y después lo dejaron. A ver, si nos ponemos, en nuestro país hay 2.200 municipios. La provincia de Buenos Aires tiene 147 municipios, la provincia de Córdoba tiene 440 municipios, Mendoza tiene, hay mendocinos, corríjanme, son departamentos, no tiene muchos, 16, 17. ¿Dónde están los problemas? ¿Dónde están los problemas? Es decir, ¿cuántos contribuyentes tienen problemas en Mendoza, con municipios de Mendoza? Enrique, ¿llevas temas de Mendoza? Laura, temas de Mendoza. Bueno, vos sos mendocina, Laura. ¿Cuántos? ¿1, 2? No hay. Ahora, si tenés 147 municipios en la provincia de Buenos Aires y tenés 440 en Córdoba, ¿dónde están los problemas? ¿Dónde nació el impuesto a la valija, como decían los cordobeses, ¿no? Rafo, ¿dónde nació? En Córdoba. ¿Por qué? Porque hay que mantener 447 municipios. Hay que mantener 147 municipios. Bueno, y lo dice Lorenzetti, ¿no? Sí. Lamentablemente... a ver, ahí lo que habría que ver sobre el tema de impuestos, sobre la potestad tributaria de crear impuesto a un municipio, la tiene. El tema de la analogía. Yo no sé de qué forma van a poder crear un impuesto sí, es verdad, pero ¿dónde que no sea análogo? Claro. ¿Dónde lo discutís? Si vas por la ley de coparticipación... Bueno, tendrás que agotar la vía administrativa local, pagar el Solver Repet, pagar. sortear
sortear toda esa situación y lograr que algún tribunal local declare la nulología o por vía extraordinaria. Sí, no, ya sabemos que complica la situación. Fíjate el tema de eso, ¿no? Disculpe que me No, meta, bueno, ¿no? claro. Pero fíjate el tema de eso. Si eso hubiese ganado, hubiese recuperado lo que pagó hace 20 años. Entonces, si a un contribuyente le decimos, tenemos que, esto viola el principio de analogía, pagá, discutamos en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, hasta que llegue a la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires, ahora aceleraron un poquito, pero hasta que llegue a la Suprema Corte, dicte sentencia a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, son 20 años. 20 años. Es decir, entré con $1 a 3 y me salgo con $1 a 200. Pagué 186.000 pesos, que eran $60.000, y cuando me voy me dan $1.000 a una tasa del 0,5% mensual. Entonces, primero eso. Segundo, ¿dónde lo discuto? En la provincia. Cuando llego a la Corte, tengan en cuenta que la Corte, este fallo, lo que está diciendo que el recurso extraordinario no procede porque no hay una cuestión federal, toda vez que el 35 es local. Es decir, la ley del convenio multilateral es local. Con lo cual, ahí, ahí, a ver, uno siempre critica, entre comillas, o la gente critica a las empresas de servicios públicos. Y yo siempre digo, en materia tributaria, hay que agradecerle a las empresas de servicios públicos, porque las empresas de servicios públicos tienen la materia federal por ley, con lo cual, si ustedes se fijan, muchísimas de las discusiones en tasas municipales o impuestos locales vienen de empresas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque tienen la cuestión federal. Una empresa de servicios públicos, esta discusión posiblemente cuando llegue a la Corte haya cuestión federal, aunque estemos discutiendo el 35, porque la no aplicación o la forma en que se aplica el 35 puede llevar a que se viole la ley de gas natural, la ley de telecomunicaciones. En este caso no está planteado la ley de hidrocarburos, que es cuestión federal, pero podría haberse planteado y quizás la Corte, si se hubiese planteado, podría haberse entrado a analizar que eso viola o no la ley de hidrocarburos, que es una cuestión federal. Entonces, justamente, dependiendo, digamos, lamentablemente, y ahí hablaban de las pymes, en las preguntas, sí, las pymes están muchas veces condenadas, pero justamente la posibilidad que tienen las empresas de servicios públicos, empresas que tengan un marco regulatorio federal dictado por el Congreso de la Nación, es lo que habilita en la discusión la competencia federal. Si está habilitada la competencia federal, esto puede llegar a la Corte Suprema en la discusión inclusive de este tema, porque del fondo hay materia federal, hay una cuestión federal. Digamos, la Corte también podría cerrarlo, ¿no? Pero es que ahí volvemos a papel misionero. Esto era obvio que iban a decir que no había cuestión federal, porque al margen de que en papel misionero fue una cuestión de restricción de competencia originaria, después en el 2000, no me acuerdo si ya era 2013 o 2014, con gas natural van y después frigorífico Aviosoichu y Maxi Consumo, lo dejó bien claro la Corte, y así sucesivamente. Entonces, sí, pero en gas natural, fíjate que en gas natural fue la provincia, no fue la compañía. El que metió el recurso extraordinario fue la provincia, pero no fue la compañía. Si hubiese sido la compañía, yo creo que ahí sí había cuestión federal, porque lo que estaba discutiendo era el marco regulatorio del de gas natural. Hay un caso... Hay otro... Central Térmica Sorrento. Sí, hay y también otro gas natural con Salta, en donde declaró la competencia originaria. Sí, que es... Teniendo una resolución de la Comisión Plenaria en contra. Litoral Gas, me parece... No, Litoral Gas es la Salteña. Sobre el tema transporte, sobre qué se... Claro, pero bueno, artículo ahí 13, como tenés el gas. Se estaba discutiendo el artículo 13, no, 13 no, el transporte, el 9. Se estaba discutiendo el 9 del convenio multilateral y la Corte admitió la competencia. ¿Por qué? Porque la provincia le estaba dando a esa empresa el carácter de transportista cuando era distribuidora, y si le das el carácter de transportista, estás desconociendo la 24065 o la 24076, siempre me equivoco, que establece y define lo que es el transportista y lo que es el distribuidor, porque el distribuidor es servicio público y el transportista no lo es. Con lo cual, la modificación que hace la provincia respecto de lo que establece la ley federal es cuestión federal. Sí, Gasnor del 2015, y algo más, un detalle más de ese fallo, es que lo que resolvió la Corte respecto a esto de si era distribuidor o transportista, y fue en sentido contrario a la interpretación de los organismos del convenio multilateral. Lo importante es que estas cuestiones sean resueltas por la Corte, porque de hecho después nunca se modificó, nunca tampoco
tampoco tienen la obligación, pero tampoco acataron la doctrina de la Corte en Gasnor y quedó de esa forma. O sea, no coincide lo que dijo la Corte con lo que dice la Comisión Arbitraria, que fue después confirmado por la plenaria. A ver, y Francisco, vos decinos, ¿no? Pero, a ver, es injusto, y sí puede ser injusto, porque si la Comisión Federal resuelve un tema, ¿no? La plenaria resuelve un tema, en temas provinciales, yo tengo que ir a la justicia provincial, ¿no? No, a ver, provincia de Buenos Aires, voy al tribunal fiscal, voy a la comisión arbitral, pierdo en la comisión arbitral, el tribunal fiscal aplica lo que dice la comisión arbitral, resuelve, voy a la Cámara. Supóngase que la provincia dice, la comisión arbitral resolvió que tiene razón la provincia de Buenos Aires, y la Cámara Contenciosa resuelve, o al revés, supónganse, que la Cámara Contenciosa resuelve que tiene razón el contribuyente, con lo cual una resolución de la Cámara Contenciosa de La Plata estaría modificando una resolución de la comisión arbitral que está representada por todas las provincias, con lo cual esa es la locura que tiene y la injusticia de que no sea la Corte la que admita ese recurso extraordinario, porque sería la Corte como tribunal máximo el que resolvería la interpretación. Y eso lo han escrito, por ejemplo, Gustavo Naveira, Pablo Revilla, en un artículo muy famoso respecto de el funcionamiento de la comisión arbitral. Pero la Corte no lo admite y eso no queda otra que discutirlo. Y pasamos, y yo creo que está Germán todavía, no sé si estará escuchando, pero la discusión que se ha generado con los municipios respecto de la aplicación de las resoluciones de la comisión arbitral. Es decir, la Municipalidad de Vicente López pierde en la comisión arbitral y demanda, agota la instancia administrativa o cuestiona la resolución de la comisión arbitral. Lo cual el contribuyente ganando en la comisión arbitral se encuentra en la discusión en la provincia de Buenos Aires, con un apremio inclusive, respecto de una resolución que le da la razón en la comisión arbitral. Entonces, recientemente la Suprema Corte de la provincia dictó un fallo, el 25 de agosto pasado, Municipalidad de Vicente López contra Comisión Arbitral, en donde dijo que toda la doctrina de la Corte, en papel misionero, en frigorífico de ABC y Maxi Consumo, está mal. Que ellos no van a acatar los fallos de la Corte de la Nación, que si bien tienen el deber moral y ético de seguir sus precedentes bajo pena de arbitrariedad, lo cierto es que si dan nuevos argumentos pueden alejarse de sus antecedentes. Exacto, hay que ver en ese caso. Sí, lo que hay que ver es cuando llegue la Corte, si la Corte aplica, por ejemplo, quizás, me imagino, un Rosenkratz, que quizás puede llegar, que es el que más defiende la doctrina del precedente vertical atenuado, que tenga en cuenta las razones del voto de Soria, que están muy bien fundamentadas respecto a que la naturaleza del convenio multilateral, o sea, por ser intrafederal, tiene que ser resuelto a nivel de un tribunal federal, la justicia federal y no la justicia provincial. De todas formas, a mí me queda un poco la duda porque está hablando más que nada para desestimar Maxi Consumo y no papel misionero. Son como dos cosas están relacionadas, pero es casi lo mismo, pero yo no sé si lo abre para cuestiones como normales de papel misionero, ¿no? Digamos, cuestiones normales de derecho local, digamos, que uno impugne una norma del convenio multilateral y por eso ya tenga acceso a la justicia federal. En este caso es impugnar un acto administrativo de la comisión plenaria del convenio multilateral que lo tiene que resolver la justicia federal. Por eso es lo que la Suprema Corte ha dicho que es competencia federal, no local, pese a que la Corte viene sosteniendo esta cuestión. Por eso yo cuando dije, ojo que la Corte dice que el convenio multilateral es derecho público local, pero no mencionó, salvo Lorenzetti, la palabra intrafederalidad, que abriría en principio una posibilidad del extraordinario federal, porque sistemáticamente ha dicho, vaya por la vía local y después venga por el recurso extraordinario federal, sin necesidad de que exista arbitrariedad. Pues es otra cosa eso. La arbitrariedad es otra cosa. Porque la arbitrariedad es cuando de las constancias de la causa el Tribunal Superior se aleja y falla en otro sentido. Y en el caso de eso había prestación de servicios según la Corte y no se demostró, y a eso no se hizo cargo de esa prueba rendida, pero la Corte fue mucho más allá de eso, ¿no? Yo creo que acá, en este caso, no sé, la comisión arbitral,
creo que la Municipalidad de Vicente López va a terminar siendo un recurso extraordinario federal ante la Corte de la Nación por la competencia, y la Suprema Corte debería declarar formalmente admisible y elevarlo, no obligarlo a ir en queja, ¿no? Por más que ya sabemos que el recurso extraordinario federal en materia de competencia solamente habilita cuando se deniega el fuero federal, y en este caso no lo está denegando, lo está otorgando. Habría que ver. Podrían entrar por queja, podría entrar por arbitrariedad, ¿no? Exactamente, habría que ir Acara, por ahí, hay un fallo a Acara, por municipio. ejemplo, muy famoso, un fallo a Acara con la provincia de Buenos Aires, con el Claro, tema Acara, sí. del Código Tal cual. Civil, donde la provincia de Buenos Aires, digamos, por queja se suspendió, y ahí claramente la cuestión era local, pero la Corte entra por arbitrariedad de sentencia. Tal cual. Porque la arbitrariedad es admisible aun cuando no haya cuestión federal, ¿no? No, claro, sí, no, es que la arbitrariedad en sí autónoma. misma es cuestión federal, la arbitrariedad en sí misma es federal. Claro. Así que bueno, pero... Y hay una pregunta que hacen ahí, y ya no hablo más. Hay una pregunta que hacen ahí. Vamos a decir, bueno, si la capacidad contributiva, si los ingresos brutos no se toman para la tasa, ¿cuál sería? A ver, históricamente la tasa de seguridad y higiene, cuando yo empecé a hacer derecho tributario, la tasa de seguridad y higiene se calculaba por metro cuadrado y empleado. Todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, o gran parte de los municipios de la provincia de Buenos Aires, establecían la tasa sobre cantidad de empleados y metro cuadrado, que si uno se fija la finalidad que tenía la tasa justamente de la inspección de seguridad e higiene en el trabajo, ese costo dependía de la cantidad de metros cuadrados que tenía el local y de la cantidad de empleados. Entonces, sobre esa base era la base que se utilizaba. Ustedes dirán, bueno, pero con eso no alcanza para mantener los servicios. Bueno, es lo que dice Lorenzetti. Es lo que dice Lorenzetti. Como, a ver, la nación se sacó las escuelas y se las dio a las provincias se sacaron y se las dio a los municipios. Hoy en día los municipios tienen las escuelas primarias, hospitales, centros de salud, y con eso, pero no tienen los ingresos porque no lo coparticipan, o los coparticipan dependiendo del arco político al que pertenece el gobernador y el intendente. Bueno, entonces tuvieron que modificar la tasa y fueron a una tasa de base ingreso bruto, pero originariamente era así. Si se va a una tasa sobre base ingreso bruto, vayamos a lo que dice la Corte en ese fallo, que hoy yo creo que sigue teniendo validez, que es Banco Nación. Vayamos la base capacidad contributiva a los efectos de determinar distribuir el costo total de la tasa de acuerdo a esa capacidad. Y yo creo que respondí a... Ahí preguntan también si el Solver Repet no es inconstitucional. No, no es inconstitucional. Ya la Corte no estamos yendo a una clase de derecho. Pero bueno, por eso, rapidito para contestar. Mencionaban el fallo Cantos ahí. Está bien. Pero bueno, todavía tenemos 160... Una de las primeras preguntas de María Vázquez, que hablaba del tema de la coparticipación, ¿por qué no se mencionó el artículo 9? Y bueno, un poco en realidad me remito a lo que yo había expuesto al principio, es que la coparticipación la menciona Lorenzetti, pero para una cuestión de hablar del principio de lealtad federal y buena fe federal, y también de las consecuencias de que no se respete y que esto después termine siendo una carga del contribuyente. Pero no, y bueno, esto es lo que justamente yo me llamaba la atención, que en ningún momento mencionen el artículo 9 también como un valladar también para la autonomía municipal, y de hecho yo creo que está en pugna. Yo creo, insisto, que la autonomía financiera consagrada en el 123, o reconocida, vamos a decir, porque en realidad se reconoce en el 123, entra en pugna con el valladar que tiene el municipio para cobrar impuestos análogos a los coparticipables, y que tiene que ser solamente tasa en la medida que haya una efectiva prestación de servicio a partir de la ley de coparticipación. Entonces, por eso también tiene que ser modificada esa ley de coparticipación, si realmente se le quiere dar una mayor autonomía a los municipios. Y no se va a modificar nunca la ley de coparticipación. No, yo lo sé. No se va a modificar nunca. Digamos, cuando alguien, es imposible modificar la ley de coparticipación, por lo menos, y quizás me equivoco. Las 5 provincias que más aportan y menos reciben son las más importantes, y las que menos aportan y más reciben son las provincias que hoy en día son las consideradas más pobres del país. Es decir, ¿qué provincia, si en el Senado, que tiene que discutirse, que es la Cámara de Origen de la materia de la ley de coparticipación, debe tramitarse esto, donde todas las provincias tienen 3 senadores, ¿cómo se haría para que las 5 provincias que tienen 15, que son las más ricas, que pretenderían tener más atribución, mayor porcentaje del que tienen hoy en día, convencer
a las restantes provincias que también tienen 3 senadores, con lo cual, ¿cómo hace? Digamos, porque la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires quiere tener mayor participación en la torta, pero si tiene mayor participación, a alguien hay que quitarle. ¿Y a quién se le quita? ¿A las del norte? ¿A las del sur? Pero hay que conseguir los votos. Es decir, ¿qué senador del norte votaría a favor de disminuir la coparticipación de su provincia para que el porcentaje ese se le dé a la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se hace? Por eso nunca se pusieron de acuerdo, y yo no sé cómo se van a poner de acuerdo, salvo que haya un acuerdo nacional sobre, bueno, no se va a modificar. No lo veo, no soy político, ¿no? Pero de hecho, desde el 94 para acá no se hizo, y ni siquiera, bueno, ahora salió un proyecto, pero no veo que haya... a los senadores, imagínense el senador que vota a favor de la provincia del norte que sea, vota a favor de disminuir su participación en la ley de coparticipación para que ese porcentaje no vuelva a la provincia. Y ahí no va a haber bandería política, no es que el partido X ordena que todos los senadores, no, ahí es, tengo que volver a mi provincia, me van a linchar si se enteran que voté disminuir la coparticipación. Y hay provincias que si se les reduce la coparticipación, hoy en día son inviables, porque mucho de lo que sostiene el gasto público, el 80% es coparticipación. Sin dar nombres. La verdad, queremos agradecerles, queremos decirles que todavía hay, a casi 2 horas del inicio, todavía hay 150 oyentes activos que hasta hace poco estaban enviando preguntas. Esto, obviamente, el fallo da para muchas preguntas, para muchas respuestas, y probablemente con el tiempo irá decantando, y bueno, también la práctica nos irá diciendo cómo se interpreta finalmente este fallo, ¿no? Cuando vayan llegando las consultas. Les agradecemos mucho a los que participaron, les agradecemos mucho a Laura, a Enrique y a Guillermo. Han hecho de esta conversación un debate que nos ha abierto mucho la cabeza a todos, nos han dado puntas para ver cómo analizar este fallo y cómo será aplicado en el futuro. Les agradecemos mucho por la participación y que tengan un buen día. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y a la gente que nos aguantó. Muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Chao. Un gusto.